Familia, ya llegó el momento de la mesa y vamos a tocar un tema interesante. Te voy a dar unas cifras porque te van a dejar pensando. En México, el 70% de la población sufre de sobrepeso. Mucho puede ser por malos hábitos alimenticios, puede ser hereditario, pero ¿cómo podemos combatir esta situación que de verdad nos está matando? Para eso está con nosotros un querido amigo que hace mucho que no venías aquí a la casa, mi querido Hernán Fraga, que él es especialista en pérdida de peso y cirugía bariátrica. Bienvenido, te extrañábamos. Gracias, Bienvenido, amigo. Compadre, nos habías abandonado, compadre, pero ya estás de vuelta. Ya estoy aquí. ¿Podemos hablar sobre el bypass? ¿Cuáles son las opciones que tenemos para poder combatir esto que es el sobrepeso o qué tenemos que hacer? Sí, mira, Charlie, es bien importante. Acaba de salir la encuesta nacional de salud 2018 y la anterior fue en 2012. Hemos estado incrementando diabetes, 2 millones de personas. Hipertensión. ¿Por año? En este periodo. En ese periodo, ok. Hipertensión, 6 millones de personas. Entonces, todo el enfoque ha sido, y es el enfoque correcto, en prevenir la obesidad, pero no está funcionando. O sea, nos damos cuenta que sigue creciendo las cifras de pacientes que tienen enfermedades relacionadas con la obesidad. Entonces, sigue siendo importante la prevención, pero ahora toma importancia los tratamientos para este problema, ¿no? Que es la obesidad. Oye, primero me gustaría dejar bien claro diferencia entre obesidad y sobrepeso, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Y es importante entender esa diferencia porque un paciente con sobrepeso tendrá que ser candidato a un tratamiento que le incremente el músculo, que le pierda grasa, que cambie la composición corporal, que es lo que platicábamos ahorita. Y el paciente con obesidad será candidato a una alimentación que le arregle sus hábitos alimenticios, pero también a una cirugía para pérdida de peso. Entonces, un paciente con sobrepeso podrá ser aquel que tiene más de 15 kilos de exceso de peso o menos. Y un paciente de obesidad, más o menos alrededor de 20 kilos de exceso de peso o más. Oye, una pregunta. ¿Este tipo de cirugías bariátricas puede ser acreedor una persona que tiene diabetes, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Mira, ¿no corre en riesgo su salud? Es que es bien importante, y esta es una pregunta súper común, Luz, porque tú tienes un paciente que llega a tu consultorio con obesidad y que tiene un exceso de peso, no sé, de 120 kilos. Sí. Y te dice, oiga, doctor, ¿no será peligroso que me opere? No, no es peligroso. Oiga, es que tengo hipertensión, ¿no será peligroso que me opere? Tengo diabetes, ¿no será peligroso que me opere? Entre más enfermedades tenga ese paciente, mayor beneficio tendrá de la cirugía. Porque es bien importante que todo paciente que se opera tome en cuenta que debes tener un beneficio de la cirugía. Ya que voy con esto, un paciente que tiene obesidad extrema, con diabetes, con hipertensión, etcétera, su riesgo de salud por la obesidad será así de grande. Wow. Pero el riesgo de la cirugía es así de pequeño. Oye, y estás hablando, perdóname, estás hablando de una cirugía, pero hay varias cirugías, hay diferentes tratamientos, hay manga, hay banda y hay bypass. Sí, la banda gástrica es una cirugía que ya poca gente hace, que en lo personal ¿de veras no es la como recomiendo. antigua y es arcaica? Sí, ya no. Hay pacientes con banda gástrica que hay que revisarlos, que hay que hacer evaluación porque genera algunos problemas que en algún punto podremos hablar de esto. Ajá. La manga gástrica y el bypass son probablemente las cirugías que más comúnmente se hacen en México. ¿Okay? Doctor, ¿qué pasa si no todos tenemos la posibilidad, hablando desde lo económico, de llegar a la cirugía? ¿Qué pasos hay previos para ver si podemos lograr esto antes de entrar a una cirugía? O sea, ¿qué se tiene que hacer? Mira, Roberto, es bien importante. La preparación es fundamental en un paciente que se opera, porque yo siempre le digo al paciente, la cirugía es la misma. El bypass y la manga gástrica van a ser siempre la misma cirugía, son los mismos pasos. Lo que cambia es el paciente. Entonces tendremos un paciente que tiene diabetes, un paciente con diabetes o con hipertensión o con apnea del sueño, deberán tener una preparación especial. Ese paciente con diabetes va a poder meter en remisión su enfermedad, es decir, no tener que tomar medicamentos ni dieta si se opera de una cirugía para pérdida de peso. Sí. Un paciente que se va a operar debe tener una preparación por lo menos de 15 días con una alimentación especial. Mínimo, yo creo, ¿verdad? Y dependiendo del exceso de peso. Hay pacientes que los preparan un mes o mes y medio. Pero, Doc, perdona la interrupción, pero no nada más es el pre, ¿no? No nada más es el pre, porque también el post es muy importante, porque siento que la gente cree que es magia. Así y que es. ya te quitan todo lo que tienes dentro y ya puedes comer lo que quieras, pero creo que debes de cuidarte más que nunca, ¿no? Es que fíjate, son dos puntos de vista de los dos súper interesantes, porque el pre será muy importante en la seguridad de la cirugía. Ok. Claro. Y el post será muy importante en que ese También la paciente seguridad de se la mantenga, cirugía, sí. también, pero que se mantenga ese paciente en peso ideal, que genere hábitos buenos, que cambie su mentalidad. Son pacientes, Pau, que llegan a pedir ropa y piden una camisa extra grande. Claro. Y le dicen, oye, tú eres small.
pero todavía no tienen ese proceso ¿Y de mental. qué manera se les ayuda emocional y Trabajas, psicológicamente? Debe haber todo un equipo, Luz, y es parte de la importancia de operarte con un cirujano certificado. Porque un cirujano certificado ya tiene establecidos los pasos que generan seguridad de una cirugía. Y en ese proceso de seguridad incluye cardiólogo, neumólogo, psicólogo, nutriólogo, anestesiólogo. No, bueno, todo un equipo. Todos deben valorar al paciente y el proceso después de la cirugía debe ir acompañado del psicólogo. ¿Por qué? Ahorita platicaba atrás de cámaras con Pamela, hay pacientes que a lo mejor van a cambiar, por decirlo así, un vicio que es la comida por tomar alcohol o por alguna otra situación. Entonces, son pacientes que tenemos que tener bien vigilados y estar tratando de identificar puntos o datos pivote que te hacen pensar que este paciente va a tener algún otro problema. Doc, pregunta importante, perdón, Pau. ¿Hay contraindicaciones al someterse a alguna de estas 3 cirugías? Sí, hay contraindicaciones absolutas como disminución en la capacidad intelectual o un retraso. ¿Sí? Ay, ¿y en qué se relaciona? Porque no sigues indicaciones, Pau. Entonces es bien importante que un paciente que se va a operar, ¿sí?, deba seguir una alimentación, primero en la preparación, comer como se le debe decir, y en el postoperatorio estar con dieta líquida, dos o 3 semanas. Pero si no te afecta algo, un chip en tu cerebro. No, me refiero a que un paciente que tenga retraso mental. Ah, es que habíamos entendido. Sí, entendí como que Ah, afectaba de sí. manera neuronal. No, disculpa. ok, Un paciente que tiene retraso mental, un paciente que tiene trastornos alimenticios, un paciente que tiene una enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia. Ok. Ellos no son candidatos. Ellos no son Ok. candidatos, son pacientes que no se deben someter a cirugía. Habrá probablemente alguna excepción, pero esa excepción deberá ir acompañada de una carta del psiquiatra donde se explique que este paciente puede ser candidato a, sin que afecte su Oye, Doc, seguridad. y algo importante, porque a lo mejor allá en casa tienes algún hijo con obesidad o con sobrepeso y pensarías, yo quiero que mi hijo se meta, que le hagan una operación de estas. ¿Hasta los cuántos años se puede? Más bien, ¿de qué edad a qué edad se puede? Mira, de los 16 años a los 65, siendo los extremos de la vida donde puede haber excepciones. Un paciente de 65 que tiene un riesgo muy alto de la cirugía Ya y el no se beneficio puede. no será tan importante, ¿Y como pues no lo chavos? operas. Y como un chavo que tienes un chavo de 16 años que tiene una muy buena madurez y que va a seguir indicaciones, se puede operar sin problema, a lo mejor Mira, de está 15 joven, igual. claro, ¿sí? bien. Pero si tiene 17 y es inestable, no sigue indicaciones, bueno, no será un buen candidato para una cirugía. Y como siempre, la importancia de buscar de verdad a doctores especializados, certificados, como tú, Hernán, ¿dónde la gente puede buscar bien? O sea, si no tienen opción de estar contigo, ¿cómo pueden investigar con quién se Es puede? bien importante. Cirujanos certificados es la clave. Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad Muy y importante. Enfermedades Metabólicas. En esa página vienen todos los cirujanos que somos certificados, Ah, tal cual, así enlistaditos, enlistadito. con teléfono Oye, y todo. y para terminar, Órale. ¿son muy caras las cirugías? Es que es una cirugía que no es barata, pero no es costosa. ¿Por qué? Porque un paciente con diabetes gasta en 2 años más de lo que cuesta una cirugía. ok. Un paciente con hipertensión igual. Entonces, un paciente con obesidad tendrá 12 años menos de esperanza de Es vida. una Es inversión. costo-beneficio. Es inversión. Claro. Es una No es un inversión gasto. hacia a tener una vida o a morir. O sea, Exacto. casi. Pues a cuidarnos mucho calidad de entonces. vida. Hay que Calidad de comer vida. sano, balance, equilibrio, familia. Y a buscar al Educación doctor Fraga, porque alimenticia. es de los mejores que tenemos en nuestro país. Así es. Gracias por la Doc. invitación. Gracias. Regresa, Gracias, ¿eh? No te vayas, nos no vamos. vayas tanto tiempo. vayas. Continuamos. Gracias.